Padre Santo, muchísimas gracias porque tú estás aquí hoy. Y Señor, hoy te pedimos, habiéndote adorado de todo corazón, ahora te pedimos que tú nos hables, que tú nos cambies, de que como dice tu palabra, que nuestra mente sea renovada, sea transformada por tu palabra. Háblanos hoy, Señor, que podamos escucharte a ti hablar, que podamos ponerlo en práctica y que tú a fin de cuentas seas glorificado en toda nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están listos? Perfecto. Pues ¿alguna vez te has preguntado cuál será el impacto o el alcance que puede tener una sola vida? Yo sí, desde niño, yo me acuerdo haber escuchado muchas historias de la diferencia que puede ser una sola persona. Y desde niño, uno de mis sueños ha sido, Señor, yo quiero tener una vida así, que mi vida realmente importe de algo que provoque un cambio para bien en la vida de alguien más. Y yo te garantizo que el impacto, el alcance que puede tener una sola persona es mucho mayor de lo que muchas veces pensamos. Solemos tener la idea de que solo unos cuantos por ahí en algún momento van a dejar huella en este mundo, que va a seguir más allá de cuando ellos ya no estén. Pero la realidad es que toda tu existencia forma parte de un plan mayor, el plan de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca del papel importantísimo que jugaron algunos grandes hombres y mujeres de la fe y de cómo puedes seguir su ejemplo para también tú dejar huella en el reino de los cielos, que va a resonar para toda la eternidad. Pero las personas que voy a mencionar hoy no son los típicos héroes de la fe que muchas veces pensamos o que mencionamos. Y vamos a empezar viendo el momento en que Jesucristo empezó a llamar a sus primeros seguidores. Porque hay algo clave ahí para todos nosotros hoy en día. Y siempre hay, es lo que me encanta de la Biblia y de la vida en general, siempre hay una historia detrás de la historia. ¿Cuántos se han dado cuenta? Y a veces nos quedamos con lo superficial de, ay, qué bonito. Pero cuando indagamos un poquito más nos damos cuenta que, ay, caray, hay otra historia detrás de esto y hay otra detrás de esa. Y el punto de todo esto es que yo te quiero mostrar que Dios quiere usar tu vida para formar parte de la gran historia que Él está escribiendo. Si traen sus Biblias el día de hoy o ahí en el app de la Biblia en su celular, puedes buscarlo, por favor, Lucas capítulo 5. No lo vamos a leer todo, no, nada más para que lo anoten o lo resalten por ahí y lo leen en casa para que vean que no estoy inventando esto. Lo voy a resumir, lo voy a parafrasear. Pero Lucas capítulo 5, empezando en el versículo 1 y hasta el versículo 11, cuenta la historia de cuando Jesús se acerca al lago de Galilea y empieza a llamar a los primeros discípulos. Y ahí en Lucas como da más detalles que faltan en Mateo y Marcos y los demás evangelios. Pero dice que Jesús andaba por ahí y como era un lago muy grande, pues la gente que vivía cerca se dedicaba a la pesca. Entonces él llegó ahí y estaba enseñando a las multitudes, porque ya había empezado a predicar él, pero lo estaba haciendo solo. Entonces él está ahí y como Dios conoce todas las leyes de la física del universo, porque él creó todo, pues Jesús sabía que el alcance de su voz podría escucharse mejor si él estuviera sobre el agua, hablando hacia la gente en la orilla, en la playa. Entonces él vio unos barquitos por ahí, llama a algunos, se sube a un barquito, se aleja un poquito para hacer resonar su voz más. Y dice que estaba ahí ya en la barca que pertenecía a Simón, que después lo llamó Pedro. Y dice que en el versículo 3 que le pidió que se alejara un poquito más de la playa. Y luego se sentó y empezó a enseñar a la gente desde la barca. Y luego cuando acabó de hablar, dice, le dijo a Simón, lleva la barca todavía un poquito más, aguas más profundas, y echen ahí las redes para pescar. Y Simón o Pedro
le contesta, pero maestro, lo que tú no sabes es que en toda la noche hemos estado haciendo justamente eso y no pescamos nada, ni un solo mendigo pez. Y tenemos hambre y no hay nada y ya te alargaste con tu prédica de 3 horas y no, hombre, ya no aguanto más. Y luego dice algo clave. Obviamente estoy inventando un poquito más del diálogo, ¿verdad? Así no dice la Biblia, pero yo te animo, imagínate la escena cuando lees la Biblia. No nada más, no es bueno caernos en la trampa de leer por leer. De nada más, pues ya acabé mi devocional o mi tiempo de lectura. Hoy pues ya. ¿Y qué es lo que te acordaste? Nada. Porque no indagaste, no profundizaste en el tema. Repásalo, trata de entender lo que está pasando, imagínatelo. Y luego dice algo clave, Simón, dice, pero como tú me lo estás mandando, lo haré. Y lanza la red una vez más. Digan conmigo, una vez más. Una vez más. Lo lanza al agua y al instante se llena la red con un montón de peces a tal punto que la barca empezó a hundirse. ¿Y qué hace Simón? Llama a los de la otra barca. Digan conmigo, la otra barca. Todo está conectado, ahí te les voy a enseñar. A la otra barca, ellos llegan, luego les digo sus nombres. Ellos llegan y entre las dos barcas llenan todo y siguen hundiéndose, ahora sí, las dos barcas. Y dice, voy a saltar al versículo 8. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Se dio cuenta por milagro que había hecho Jesús, por algo que hizo Cristo, que esto no era cualquier persona. Se dio cuenta que estaba en presencia de Dios mismo. Dice, y es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, eran los de la otra barca. No temas, desde ahora serán pescadores de hombres, dijo Jesús. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. En Mateo capítulo 4 vemos nada más la última parte de esta historia. Mateo, por alguna razón, omite los demás detalles. Es lo que me encanta Lucas, porque incluye casi todos los detalles. Pero dice ahí, Mateo 4:19, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Ahora, noten ahí está en la pantalla. Dice Jesús, le dijo, ¿así dice? No, les dijo. No es singular, es plural. Dice, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y esto es clave porque a veces pensamos que la gran comisión o la misión de la iglesia solamente es para los pastores o los que predican, los que enseñan, los que dirigen la alabanza, los maestros de niños o unos pocos. Pero eso no es cierto. La gran misión de la iglesia es para cada creyente, cada cristiano, cada cristiana, cada hija o hijo de Dios. Les voy a enseñar. Vamos a saltar, estamos en Mateo, vamos al final del libro, Mateo 28, los últimos versículos de este libro. Y Jesús lo recalca aquí. Mateo 28, 19 y 20. Es conocido como la gran comisión o la gran misión de la iglesia. Dice Jesús hablando. Cuando Jesús habla hay que prestar atención, ¿verdad? Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿A quiénes estaba hablando? Piensen por un momento, ¿a quiénes estaba dirigiéndose Jesús en este momento? ¿A los apóstoles? No. ¿A los discípulos? Sí, ¿quiénes eran los discípulos? No eran los 12 o los 11 ya en ese momento, porque Judas ya no estaba. Estaba hablando a la multitud de seguidores que estaba ahí presente en ese momento, pero no termina ahí. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otra versión dice, de todos los grupos étnicos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, incluyendo este. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
No dijo hasta el fin de su vida. Porque la gran comisión no se trata de una generación. Se trata de cada generación. En los Salmos dice que una generación enseñará a la siguiente a alabarle y a cantarle por las maravillas que Dios hace. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, iglesia, ser parte de la gran misión de la iglesia. Todos nosotros, no unos cuantos. Yo hace unas semanas pregunté en otra iglesia, no fue aquí, en otra iglesia. Yo pregunté al final de que quería hacer la oración de salvación y lo demás, y les pedí que levantaran las manos, la mano los nuevos o los que estaban visitando esa vez, y no se levantó ni una sola mano. Y les dije a los congregantes de esa iglesia, le digo, ¿qué está pasando? Hay tarea que hacer. Y ya después les pregunté a los pastores y los líderes de esa iglesia, digo, ¿y por qué nadie invita? Dice, no, es que sí lo hicimos hace años. Y ya. Dice, aquí en este pueblo hemos invitado a todo el mundo y no quieren venir. Y digo, ¿y se quedaron con un no? O sea, hicieron la invitación una vez, les dijeron que no y hasta ahí pensaron que ya cumplieron con la gran comisión. No dice, vayan y inviten una sola vez a todo el mundo. Dice, vayan y hagan discípulos. Implica un proceso, una continuidad. No es suficiente invitar a una persona una sola vez. No estás cumpliendo con tu parte de la gran misión de la iglesia. No estamos cumpliendo si hacemos eso. Nos dice varias cosas y dice que Jesús dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, que hay que hacerlo hoy y mañana y el día después, hasta que literalmente todo el mundo haya escuchado las buenas noticias de que Cristo, Dios, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, vivió una vida perfecta y le entregó voluntariamente en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Pero no termina ahí. Otro ejemplo de esto les comenté hace un par de meses. No lo vamos a volver a leer todo, pero Lucas 14. Jesús habla de esta parábola, esta historia del gran banquete. Y hay un hombre rico ahí en esa ciudad que hace los preparativos para un banquete. Invita a todos sus mejores amigos, a todos los cercanos, sus vecinos. Y en el momento nadie quiso llegar. Y dice que se enojó porque ya había hecho el gasto, ya había hecho todo lo posible para que todos disfrutaran y nadie lo tomó en cuenta. Así que le dijo a su sirviente, Lucas 14, empezando de la segunda mitad del versículo 21. El amo le dijo a su sirviente, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Nota ahí, ¿qué es la primera indicación? Hacer una invitación. ¿Pero a quiénes? Fíjate por un momento en quiénes estaban en esa lista. Ya no los ricos, no los bien vestidos, no los poderosos, los pudientes. Dice, vayan por los pobres, los lisiados, los ciegos y a los cojos. Y luego sigue. Dice, después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Digan conmigo, hay espacio para más. Ahora echen un vistazo por acá. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Hay espacio para más. ¿Y qué creen? El cielo es mucho más grande que este lugar. Hay espacio para más. Dios está llamando a todos. Dice, entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas. Y ya no dice invítalos, dice insístele que venga para que la casa esté llena. Iglesia, nuestro trabajo no está terminado hasta que la casa esté llena. Hasta que la casa esté llena, tenemos mucho trabajo que hacer.
Y la verdad voy a ser muy honesto. Gracias a Dios que te salvó. Qué bueno. Pero tu salvación no solo se trata de ti. Hay demasiados cristianos egoístas en este mundo que se conforman con su propia salvación. Dice, gracias a Dios que me salvaste a mí. Gracias porque ya no soy como el otro. Y sin darse cuenta hacen la misma oración que hacía el fariseo en el templo cuando estaba Jesús. Y ese fariseo estaba lejos del reino de los cielos. Y él pensando, qué bueno que ya soy salvo. Qué bueno que yo estoy bien. Pero por no hacerse partícipe de lo que Dios estaba haciendo, se perdió de todo. No te conformes con tu propia salvación. Si amas a tu familia, a tus papás, tus hermanos, tus hijos, que no conocen a Cristo, ¿qué crees? En la eternidad tú vas a estar con Dios. Sí, que bueno. ¿Y ellos dónde van a estar? Tus amigos, tus amistades, tus compañeros del trabajo, de la escuela. Los que ves ahí en la pista para correr cada mañana, o en la calle que sales a caminar tu perro. Todas esas personas, si tú no les hablas de Cristo, ¿quién lo hará? Y Dios los ha puesto en tu camino cada día con la encomienda específica de hablarles de Él. De eso se trata la gran comisión. Dice, insístele a cada uno que venga para que la casa esté llena. Y en la casa de Dios, todos son bienvenidos. Por eso quería recalcar la lista de quienes serán aceptados. Cualquiera. Empieza con los cercanos, de ahí, pues con la gente que otras personas no se fijarían nunca en ellos. Y de ahí, literalmente dice, cualquiera que veas. Y con que pinta el cuadro, ve por los senderos, y me encanta esto, detrás de los arbustos. O sea, incluso la gente que se esconde de ti. ¿Quién se pone detrás de un arbusto? La persona que no quiere ser vista. La persona que va, híjole, ahí viene, con todo respeto, ahí viene ese diablo otra vez, seguramente me van a invitar a su iglesia, mejor cierro la puerta y finjo que no estoy en casa. Ve por esa persona. Esa persona que le marcas, ya sé de qué se trata. Exacto. Y voy a seguir hasta que me des el sí. Así que para tu bien, entre más pronto mejor, y ya de ahí te dejo de molestar. El no ya lo tienes garantizado. Ve por el sí. Insiste, le dice, todos son bienvenidos en la iglesia, porque la iglesia no es un museo para los santos. La iglesia es un hospital para los pecadores. La gente no tiene que ser perfecta para poder llegar aquí, no. La gente llega en la condición que se encuentre. Jesús los ve ahí, los rescata de ahí, y a partir de ese momento les abre la puerta al reino de los cielos, a la casa de Dios, y Cristo nos va perfeccionando, que dura toda la vida hasta que estemos en su santa presencia. Hay que invitar a todos, hay que insistirles a los demás. Piensa en las personas que Dios ha colocado en tu vida, y luego pídele al Espíritu Santo ayuda para poder hablarles de Cristo. Empieza con quienes tienes cerca. Ve por uno. Que por cierto, así se llama, es el título de hoy. Ve por uno. Y luego ve por otro. Y después uno más. Hasta que todos los que hay en tu vida conozcan a Cristo. Ahora veamos cómo se ve esto en la práctica. Porque como dije al principio, siempre hay una historia detrás de una historia. Ya mencioné al principio que Jesús llegó, estaba predicando, le dijo a Pedro, oye, déjame subirme a tu barca, a tu barquito, hay tu lancha de pescador, sácame un poquito más lejos para que pueda predicar, y luego el milagro de los peces. Pero si un total desconocido te hubiera dicho lo que Jesús le dijo a Pedro, oye, lanza tu red una vez más. Si un total desconocido que a la fuerza se subió a tu lanchita, si te dijera eso, ¿qué le contestarías? No, me da flojera. ¿Y quién eres tú para decírmelo? Siendo honestos. La razón
que Pedro tuvo la fe para obedecer a Cristo es que eso no fue su primer encuentro. Y lo encontramos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. Quiero que veas esto conmigo. Juan 1, 40 al 45. Dice Andrés. Digan conmigo Andrés. Esto es clave. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan el Bautista dijo, ellos decidieron seguir a Cristo, a Jesús. Andrés, fíjate aquí, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Jesús, ojo aquí, Jesús no es quien llamó por primera vez a Pedro. Fue Andrés. Y la historia no termina ahí. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven. ¿A quién le hablaba? A Felipe. Le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe conocía a Andrés y Pedro. Yo creo que Andrés y Pedro llegaron ahí y le platicaron a Felipe. Luego llega Jesús y él le hace la invitación directa a Felipe. Pero ojo aquí. Felipe, ¿qué hace? Versículo 45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Que quiero que captes esto. Jesús sí escogió a sus discípulos, pero no llamó a la gran mayoría. ¿Qué hizo? Empezó con uno. Y ese uno le fue a platicar a otro, y otro, y otro. Y literalmente, después de su encuentro con Jesús, Andrés es quien fue y alcanzó a Simón Pedro. Y luego juntos en esa barca, en Lucas, lo que ya leímos, Lucas capítulo 5, estaban Andrés y Pedro en la barca, la primera barca donde estaba Jesús. Por ver el milagro, ellos llamaron a Santiago y Juan, que estaban en la otra barca, porque eran socios, eran amigos. Era algo natural. Y al mismo tiempo, Felipe le había ido con Natanael, quienes los dos ya conocían a Andrés y Pedro. Y por una plática, una conversación, mira, acabamos de encontrar a Cristo. Acabamos de tener este encuentro increíble con Él. Fue por su historia que los demás se animaron a seguir a Cristo. Y en el momento que Cristo les dice, síganme. Porque a partir de hoy ya no serán pescadores de peces, serán pescadores de hombres. O como dice en la otra versión que leímos, ustedes me van a ayudar, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí, a ganar almas. Y de eso se trata la gran comisión, pero no termina ahí. Más adelante, ¿cuántos han oído alguna vez de un tipo por ahí en la Biblia que se llamaba el apóstol Pablo? ¿Alguien? Todos. Pero la historia no empieza con Pablo. La historia de Pablo, en primer lugar, empieza con Esteban, que fue el primer mártir, que dio su vida creyendo en Cristo en lugar de negar su fe. Y eso impactó desde ahí a Pablo. En ese entonces se llamaba Saulo. Y luego cuando Saulo, en camino a Damasco para perseguir y matar a los cristianos, tiene este encuentro con Cristo, una gran luz, y Cristo le habló. Cristo en ese momento le nombró apóstol para los gentiles, los que no eran judíos. Y él se quedó, pero ¿cómo? Si hoy he sido el mayor estorbo a la iglesia, hasta ahorita yo los ando matando. Y terminando esa conversación, para los que conocen la historia, Cristo deja ciego a Pablo.
Y dice, ve a Damasco como tenías pensado, pero no va a ser lo demás que tenías pensado. Ve ahí, escóndete en un cuarto durante 3 días. Ponte a orar y a ayunar. Y yo te voy a mandar a alguien que te va a hablar acerca de mí. ¿Quién fue? Ananías. Ananías se acercó a Pablo cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Cuando todos los demás le tenían miedo. Y eventualmente pues le dan chance, pero como que no mucho. Durante varios años nadie le daba chance al mismo apóstol Pablo predicar en una iglesia. Porque no confiaban en él. ¿Quién fue la persona clave para que aceptaran a Pablo? ¿Alguien sabe su nombre? Otro discípulo que se llamaba Bernabé. ¿Ven que como todo está conectado? Siempre se necesita alguien para iniciar. Y luego se necesita alguien más para seguir el proceso. Y luego alguien más. Es un proceso. Pero sin cualquiera de esas personas, el apóstol Pablo nunca habría llegado a ser el apóstol Pablo. Los mismos discípulos, los demás apóstoles, nunca habrían llegado a ser los apóstoles. Porque Cristo casi siempre se revela a través de una relación previa. A través de tu vida, a través de la mía. Y a lo mejor están pensando, pero Jeremy, estás hablando de puros hombres, ¿qué hay de las mujeres? Hay varios ejemplos ahí. ¿Cuántos se acuerdan de otro gran hombre, un joven que se llamaba Timoteo? Que la verdad, mis respetos, teniendo 15, 16 años, se convirtió en el pastor principal de una iglesia en Éfeso de más de 3,000 miembros. Es un chamaco. Pero la historia no empezó con Timoteo. Empezó 2 generaciones atrás con una señora que se llamaba Loida. Era su abuela. Y luego la abuela Loida transmitió su fe a su hija que se llamaba Eunice, quien a su vez transmitió su fe a su hijo Timoteo. Y es interesante cuando Pablo llega y pasa donde están y recoge a Timoteo y lo convierte en su discípulo, le va enseñando y después lo deja en Éfeso y le escribe sus cartas. Es interesante que en su segunda carta, según Timoteo capítulo 1, Pablo no le recuerda, no le insta a ser fiel a sus propias enseñanzas de Pablo. Dijo, recuerden la gran fe, recuerda, Timoteo, el testimonio, una vida vivida para el servicio de Dios, la adoración de tu abuela Loida y de tu mamá Eunice. Tú estás aquí, Timoteo, gracias a ellas. Honra ese legado, es lo que estaba diciendo. Hay muchos más, la Biblia no nos da todos sus nombres, pero por ejemplo, María Magdalena, Salomé o Juana y la otra María fueron claves en esparcir las buenas noticias de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Fueron las mujeres quienes contaron lo que habían visto. Además, a lo largo del ministerio de Jesús, ellas y otras mujeres fueron las que invitaban a sus amigas y sus amigos a escucharlo y a conocerlo. Uno de los mejores ejemplos de esto es la mujer samaritana en Juan 4. La mujer samaritana, ¿qué estaba pasando? ¿Qué hizo? Fue un día como un día cualquiera y fue a un pozo para sacar agua porque tenía sed y aparte tenía que lavar los trastes de la ropa y lo demás de su casa porque su esposo, que ni siquiera es su esposo, pues no le ayudaba en nada. Era un patán. Perdóneme, es la verdad. Era un hombre que nada más quería aprovecharse de ella. Y él, en su necesidad, llega a este pozo, se topa con Jesucristo, no sabía quién era, pero después de tener una conversación con él, ¿qué hace la mujer? Deja la cubeta de agua ahí, la razón por la que fue, la deja y va corriendo al pueblo y literalmente anuncia a todo el pueblo, vengan al pozo, tienen que conocer a un hombre que me conoce mejor que yo misma.
Tiene que conocerlo porque va a cambiar su vida. Y dice la Biblia que todo el pueblo salió al encuentro de Jesús por el testimonio de una mujer. Por una mujer. Y es lo que vemos vez tras vez en toda la Biblia y en la historia de la iglesia. Así que la pregunta hoy va para nosotros, va para ti. ¿A quiénes estás compartiendo tú de Cristo? No levantes la mano. Pero uno de dos, o somos cristianos egoístas y flojos, o somos cristianos que nos dedicamos a compartir las buenas noticias, el evangelio a los demás. Solamente hay dos tipos. O lo hacemos o no lo hacemos. ¿A quiénes estás invitando para que lo conozcan? ¿A quiénes estás insistiendo para que se acerquen a Cristo? No podemos siquiera empezar a imaginarnos lo que Dios puede hacer a través de una simple invitación nuestra. Dios te quiere incluir en el cumplimiento de sus grandes planes para alcanzar y salvar a todos los que tú conoces. Pero si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no lo haces tú, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si son personas que Dios mismo ha puesto en nuestra vida, entonces es nuestra responsabilidad. La realidad es que hoy en día Jesús casi no se aparece físicamente a nadie. Casi nunca sucede. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo hagas tú. Dios quiere usar tu vida para su gloria. Te quiere involucrar. Quiere que tú seas parte de su equipo. Por eso Él te salvó a ti. Jesús sigue enviando a sus discípulos a invitar a sus familiares, sus amigos, sus vecinos, etc. A cualquiera que veamos por ahí. A que vengan a la casa de Dios y que conozcan a Cristo. Es por eso que las puertas de esta iglesia siempre están abiertas. Y hay varias puertas abiertas. Y puede entrar cualquier persona. Y siempre decimos, ven tal como eres. Dios te ama tal como eres. Pero aquí también van a encontrar la verdad de que Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte igual. Quiere algo mejor para ti. Y te va a ayudar con tus asuntos pendientes. Porque es lo que hace Dios. Pero tienen que venir. Si nosotros no los estamos invitando, ¿cómo van a venir? Hay un salmo que dice, bienaventurados los pies de los mensajeros que corren hasta en las montañas, esparciendo las buenas noticias. En Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero luego menciona, pero ¿cómo escuchará la gente si nadie les predica, si nadie les comparte? Si tú no compartes tu testimonio con los demás, ¿cómo va a alcanzar Dios a esa persona? Por eso Dios te puso a ti en su vida. Y hay que, cuando hablamos, sobre todo de la iglesia, hay que cuidar también las formas y la manera en que nosotros mismos hablamos. A veces pensamos, híjole, no, pues mira, yo me aburro ahí, pero yo te invito que me acompañes. Pues no. Pues no, esa invitación no va a servir de nada. Es por eso que tenemos los grupos conexión, por cierto, para que sea más fácil, como que sea un escalón para. Yo el martes pasado, para el martes pasado, yo les dije, el domingo pasado, inviten a sus amigos, no a la iglesia, invíteles, va a haber comida gratis. Con eso. Y doy gracias a Dios por los hombres que tomaron la iniciativa para hacerlo. Llegaron varios hombres por primera vez y hubo salvación ese día. En un convivio donde hubo comida gratis, donde ni siquiera prediqué. Porque tu vida predica más que lo que yo hago hoy. Tu vida a tus familiares, a tus conocidos, predica más de lo que yo pueda hablarles. Porque no me conocen a mí, te conocen a ti. Y si yo llegara igual como Jesús, hoy te invito, me van a ver como, ¿y quién eres tú? ¿Y por qué me hablas a mí? Pero si tú les hablas de Cristo, la cosa cambia.
Dice Salmo 122:1. Me alegré mucho, me encanta eso, me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque en esta casa hay alegría, hay fiesta, hay salvación, hay celebración, hay redención, hay perdón, hay sanidad, hay todo lo que tú necesitas. Y tus amigos, tus familiares, todo lo que ellos necesitan y mucho más. Por eso dice, me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Iglesia, hay que darnos cuenta que somos alcanzados y salvados, sí, por la gracia de Cristo. Pero también somos alcanzados y salvados a través de algo que alguien más hizo. Porque alguien en algún momento te invitó a ti. Alguien en algún momento te habló de Cristo. Alguien en algún momento te platicó de lo que Dios había hecho en su vida. O tal vez lo viste o lo escuchaste en casa con tus papás, con tus abuelos, como fue el caso de Timoteo. Tal vez fue un amigo, como fue con Andrés y Felipe y Natanael. Tal vez fue por un casi desconocido como las mujeres que corrieron por ahí y les contaron a todos. Y después se voltearon. ¿Y quién fue? ¿Quién sabe? Una mujer corriendo por ahí, la escuché. Dios nos alcanza a través de mil diferentes maneras, pero siempre es a través de alguien más. Y la razón por la que tú conoces a Cristo hoy es porque alguien te lo presentó en algún momento. Y Dios ahora quiere usar tu vida para que otros lo conozcan a través de ti. Tal vez no te hayas dado cuenta antes, pero tú eres parte del plan de Dios para alcanzar a otros por Cristo. ¿A quién? Nuevamente la pregunta, ¿a quién estás alcanzando con las buenas noticias de Jesús? ¿A quién? Y si la respuesta es nadie, hay trabajo que hacer. Tienes una tarea pendiente. Quiero contarles otra historia, no está en la Biblia, es algo más reciente. ¿Cuántos de alguna vez han escuchado el nombre de un gran evangelista que se llamaba Billy Graham? ¿Alguien? Billy Graham. Ok, la mayoría, perfecto. Siempre hay una historia detrás de la historia. Hoy les quiero contar esta historia. Billy Graham llegó a ser, en mi opinión, el más grande evangelista en los últimos 100 años. De hecho, falleció aproximadamente hace 5 años apenas. Y casi, la mayoría han escuchado ese nombre. Pero ¿cuántos han oído el nombre de Edward Kimball? ¿Alguien? Edward Kimball. ¿Alguien? Nadie. Y eso es lo hermoso de esta historia. Porque la historia de Billy Graham empezó casi 100 años antes. Edward Kimball era un maestro en la escuela dominical de su iglesia en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Y había un adolescente en particular que Edward sentía una profunda responsabilidad o convicción de alcanzarlo para Cristo. Este joven de repente llegaba, a veces no llegaba. Y Edward Kimball como que sintió esa presión, esa carga dentro de sí. Dijo, algo tengo que hacer yo. Y como no vine a la iglesia, voy a buscarlo yo. Es más, digan eso conmigo. Como no vine a la iglesia, lo voy a buscar yo. Esa es clave. No podemos esperar que todo el mundo llegue aquí. Tenemos que salir de esas paredes y alcanzarlos ellos, encontrarlos donde ellos están. Porque este joven trabajaba vendiendo zapatos en una tienda. Así que un día Edward Kimball decidió ir a la tienda no para comprar unos zapatos, sino para orar por él y compartirle el evangelio. Y él lo recibió y entregó su vida ese mismo día en la tienda de zapatos, trabajando. Y entregó su vida. Ahí conoció a Cristo. Y este joven se llamaba Dwight L. Moody. Posiblemente han escuchado ese nombre, porque él llegó a ser un gran predicador y maestro de la Biblia. E incluso empezó varias escuelas para enseñar la Biblia. Pero cuando él apenas estaba empezando su nueva vida en Cristo, poco después de salir de la tienda de zapatos,
Dwight L. Moody escuchó a otro pastor decir: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a Él. ¿Cómo se llamaba ese pastor? No tenemos idea. Pero lo escuchó. Y esa noche Dwight L. Moody llegó a su casa y cuando estaba orando dijo lo siguiente: por la gracia de Dios yo seré ese hombre totalmente rendido a Dios. Y el ministerio de Moody creció y tuvo un fuerte impacto en 2 continentes. Y dicen que más de 1 millón de personas llegaron a Cristo a través de él y de su ministerio, de su enseñanza, de su legado. No había recibido, lo interesante de Dwight L. Moody es que él no había recibido una educación formal completa. No terminó la prepa, pero terminó siendo un gran maestro de la Biblia. Dios puede usar a cualquiera si es que nosotros nos entregamos a Él totalmente. Pero la historia aún no termina ahí. En una de las reuniones, cuando Moody estaba predicando, había un pastor presente que quedó tan impactado por su mensaje que decidió empezar un ministerio nacional de prédicas. Y ese pastor se llamaba Frederick Meyer. Y una vez cuando él estaba predicando, un hombre que se llamaba Wilbur Chapman respondió a su mensaje y entregó su vida a Cristo. Y luego se convirtió en un pastor y evangelista. Y más adelante ese hombre, Chapman, tuvo un joven asistente que le ayudaba en todo lo que hacía. Y ese joven asistente se llamaba Billy Sunday. Que posiblemente no ha escuchado su nombre, pero Billy Sunday llegó a ser uno de las voces más fuertes en el segundo avivamiento nacional de los Estados Unidos. Billy Sunday, un gran predicador. Se convirtió en uno de los evangelistas más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Miles y miles de personas fueron salvas a través de su ministerio, pero aún no termina la historia. En una cruzada evangelística que hizo Billy Sunday en el norte de Carolina, hubo un grupo de empresarios que después se quedaron con la idea: lo que hizo Billy Sunday hay que seguirlo haciendo. Entonces ellos pusieron los fondos. Billy Sunday ya se había ido, pero ellos se quedaron con la idea. Dijeron: vamos a nosotros poner los recursos. No somos predicadores, pero tenemos dinero. Vamos a poner nuestra parte. Vamos a pagar para que venga otro predicador, que venga, vamos a armar la carpa, vamos a poner todo para que él pueda venir. Pagamos su estancia, su comida, su tiempo acá, para que él pueda predicar, porque aquí en nuestro pueblo se necesita el evangelio desesperadamente. Billy Sunday ya se había ido, pero había sembrado algo. Y ellos lo captaron. Y ellos invitaron a un cierto predicador que se llamaba Mordecai Ham o Mardoqueo Ham. Y fue en una de sus reuniones de avivamiento que escuchó el evangelio salvador de Cristo Jesús un pequeño niño que se llamaba Billy Graham, quien terminó predicando a millones. Todo comenzó cuando un cristiano cualquiera, tú y yo, respondió al mover del Espíritu Santo de ir a una tienda de zapatos a compartirle su fe a un joven que no llegó a la iglesia ese domingo. ¿A quién estás alcanzando tú? Nunca sabes el alcance que una vida puede llegar a tener. Y no tienes que ser tampoco un gran evangelista para alcanzar a alguien para Dios. Al contrario, como acabamos de ver, puedes ser empresario, puedes ser maestro en la escuela dominical, puedes ser un cristiano cualquiera, pero si pones de tu parte, Dios se encarga de lo demás, porque Él es Dios, pero te quiere incluir en lo que Él está haciendo. Solo tienes que estar dispuesto a hablar con alguien. Hoy y todos los días tienes la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de una persona por la gracia de Dios. Tal vez sea un acto bondadoso o compasivo. Quizás se trata de animar a alguien compartiéndole un versículo
que le va a ayudar en la situación donde se encuentra, que puede traer luz en su momento de oscuridad, que puede darle esperanza cuando ya no tiene ninguna. Igual y Dios te va a guiar a llevar a alguien a los pies de Cristo directamente. Nunca sabrás todo lo que puede hacer Dios a través de tu vida hasta que empieces. Así que decide, igual que Moody, decide vivirlo todos los días totalmente entregado a Él. Y quién sabe si a través de la semilla que tú siembras, el siguiente Billy Graham va a llegar a conocer a Cristo. Todo por tu obediencia, por tu fe, por tu testimonio. Sigue sembrando, sigue predicando con tu vida, sigue invitando, y así cumplirás el propósito que Dios tiene para ti. Porque Dios no solo te salvó de algo, que es lo que muchos cristianos piensan. No, pues Dios me salvó del infierno, del pecado, de la muerte. Sí, pero es solamente la mitad. Dios no solo te salvó de algo, te salvó para algo que es mucho mayor. Tu salvación es personal, sí, pero no solo se trata de ti, se trata de Cristo, y también se trata de todos los demás que tú conoces o que vas a conocer algún día. Dios quiere salvar a ellos a través de tu vida. Por eso te salvó a ti, porque de tal manera Dios amó no solamente a ti, sino a todo el mundo, para que todos fueran salvos. Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16, dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Escuche mi corazón, iglesia. Deja de esconderte, por favor. Deja de ocultar tu fe. Deja de quedarte callado. Dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Sé luz, no te escondas. Que tu vida brille justo donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha puesto ahora. No esperes más tiempo, iglesia. Acciónate ya, porque la vida y el alma de una persona depende de ti. Depende de lo que tú vas a hablarle. Y sí, hay muchos temas, y a veces usamos los demás temas para llegar a este. Pero si siempre nos lo pasamos solamente hablando de negocios, solamente hablando de fútbol, solamente hablando de telenovelas o de series o lo que sea, ¿de qué le sirve a esa persona? Sí, ocupa lo demás para llevarlos a Cristo. Busca el vínculo, como hacía el apóstol Pablo, que estudiaba la cultura de la gente antes de compartirles. Buscaba un pretexto para hablarles de Cristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Dios te creó para dos cosas: para conocerlo y para hacerlo conocido por todo el mundo. Dios te creó para conocerlo y para hacerlo conocido a través de tu vida. Y a lo mejor estás pensando: Jeremy, pues es fácil para ti, tú eres pastor, tú llevas toda tu vida haciendo esto, yo no sé cómo. Es mucho más fácil de lo que tú piensas. No es complicado. Hechos 1:8 dice Jesús hablando a sus discípulos. Dice: pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y hay un orden en todo esto. Pero ¿cómo empieza? Ustedes serán mis testigos. ¿Qué hace un testigo? Simplemente cuenta a los demás de lo que ha escuchado, de lo que ha visto y de lo que ha experimentado. Punto. Es muy fácil. No tienes que conocer toda la Biblia. Empieza con lo que ya sabes. Empieza donde estás. Empieza con quien tienes cerca. Ve por uno. Empieza con uno.
¿Y qué hay que hacer? Cuéntale tu historia. Esos amigos que te conocen hace 20 años y te preguntan: oye, Pepe, ¿qué te pasó? Porque ya no eres el mismo. ¿Quieres saber lo que me pasó? Me pasó Cristo. No, es que no quiero una religión. Es lo mejor. No es una religión, es una persona. Es una persona que yo conozco y quiere conocerte a ti. Mira, y de ahí empieza a contar toda tu historia de lo que Dios ha hecho por ti. Cuenta a todo el mundo lo que Dios ha hecho en y por ti, de cómo te salvó, cómo te perdonó, cómo te limpió, cómo te sanó, de cómo restauró tu matrimonio destrozado, de cómo te liberó de tus adicciones. Cuéntales de la nueva vida que tienes en Cristo y lo que te espera después de esta vida. Cuéntales de eso y se van a animar. Se van a animar por escucharte a ti, porque van a ver a Cristo dentro de ti y van a querer lo mismo. Y cuando tú haces eso, esto es lo que sucede en el cielo. Lucas 15:10. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Cuando uno solo conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre hay una historia detrás de la historia. Porque por uno solo Dios puede cambiar el mundo entero. Ve por uno más. Empieza donde estás, con quien tienes cerca. Ve por uno y luego otro y luego otro. Pero hay que empezar con uno. ¿Cuánto le entran? Conste, porque no nada más se trata de levantar la mano y luego regresar a casa y no cambiar nada. Hay que ponerlo en acción. Ana y yo hemos estado mencionando últimamente que salió una estadística recientemente que el 82% de las personas estarían dispuestas a acompañarte a la iglesia si tan solo los invitaras. Están esperando una invitación. Pero la misma encuesta encontró que solamente el 2% de los cristianos activamente hacen esa invitación. Digo activamente, porque muchos se quieren como es otra iglesia que no voy a mencionar el nombre. De no, pues ya lo hice una vez, ya lo intenté una vez y hasta ahí. Dije activamente, todos los días, preguntando a Dios: Dios, ¿a quién me vas a mandar hoy? ¿Con quién voy a toparme hoy que yo pueda platicarles de ti? Que a través de mi vida, que el mundo entero te conozca. Así que yo te animo, invita, insiste y trae a 1, 2, 5, 10, 50 personas para el próximo domingo, para que la casa se llene. Y no se trata de números, se trata de vidas alcanzadas por Cristo. Y cada vez que tú traes a alguien, sea el próximo domingo, que va a ser increíble, que por cierto aquí tenemos invitaciones para que las recojan atrás en el lobby al final. Pero sé parte, no solamente de ese próximo día, que va a ser increíble. Va a ser como que, por decirlo así, va a ser como el anzuelo, ya que estamos hablando de ser pescadores de hombres. Va a ser como el anzuelo para que tú puedas traer ese familiar que no vendría de otras formas. Y luego va a escuchar el mensaje como nunca antes lo había escuchado. Y va a conocer a Cristo a través de tu invitación, de tu insistencia. Que de repente algunos de los más cercanos de mí me dicen eso. No sé si es reclamo, si es queja o si es agradecimiento. Pero de repente le dicen a Ana: oye, gracias a la insistencia de tu esposo, mi esposo por fin está llegando. Hay que insistir amablemente, obvio. No es con violencia, ¿no? Pero y después del próximo domingo, sigue invitando durante todo el año para que esta casa se llene, y más importante, que la casa de Dios en el cielo se llene. Amén. Ok. Yo les invito, pónganse de pie por favor si es que pueden. Yo ya terminé.
Y lo que vamos a hacer primero, ahorita voy a preguntar si alguien viene por primera vez o primeras veces, o si nunca has conocido a Cristo realmente, no como una religión, sino como una persona, como tu Señor y Salvador personal. Ahorita oro por ti, pero antes de eso quiero orar por los demás. Y te quiero invitar a que cierres tus ojos por un momento. Vamos a llevar esto a la práctica. Y voy a hacer una oración muy sencilla. Y al mismo tiempo tú tienes esta conversación con Dios. Padre Santo, gracias por tu mensaje hoy, por tu palabra. Gracias por hacerme ver que yo soy parte de tu plan. Y en primer lugar, yo te quiero pedir perdón, Dios, porque a veces yo he sido flojo o egoísta. Me he enfocado en mi propia vida en lugar de extenderme hacia las personas que tú has colocado en mi vida. Pero Señor, hoy quiero cambiar. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este mismo momento que tú pongas en mi mente aquella persona a quien yo puedo invitar, a quien yo pueda insistir, a quien yo pueda traer para que te conozca a ti. No para encontrar una religión, sino encontrar la persona de Jesucristo, quien vino a salvarme a mí. Señor, que a través de mi vida, y esa es mi oración hoy, a través de mi vida, que muchas y muchas personas pueden llegar a conocerte a ti. Usa mi vida, te pertenece, Señor, para lo que tú quieras. Dame ese valor, ese ánimo para compartir mi fe, compartir lo que tú has hecho en mí, con mis familiares, con mis vecinos, mis amigos, mis compañeros, o la gente que encuentra en la calle, o en el taxi, o donde sea. Padre, en ese momento dame las palabras indicadas para hablarles de Cristo, hablarles de tu amor, de tu perdón, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y Señor, y también te pido que no me dejes tranquilo hasta que yo cumpla con esa parte, porque quiero honrarte con mi vida. Yo me entrego todo mi ser a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esa oración ahora, iglesia, hay que hacerlo, porque Dios no lo toma a la ligera. Pero si hay alguien aquí, y como dije hace un momento, a lo mejor nunca habías escuchado el evangelio así, o solamente conocías una religión, pero si tú estás salido hoy y quieres entregar tu vida a Cristo, reconociendo que Él murió en tu lugar, porque la paga o el merecido del pecado es la muerte, y lejos de Dios nos espera la muerte eterna. Pero Dios no quiere eso. Por eso envió a su Hijo, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y si tú quieres eso hoy, encontrar esa nueva vida en Él, ese propósito para tu vida en Cristo Jesús, quiero orar contigo. Si puedes nada más levantar la mano, no tienes que pasar al frente, pero para que yo sepa por quién voy a orar. Gracias, gracias, perfecto, gracias. Y más que una oración, es un compromiso que tú haces a partir de este momento y por el resto de tu vida. Puedes repetir esas palabras en tus propias. Padre Santo, yo decido creer en ti. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo para morir en mi lugar y pagar el precio de mis pecados. Perdóname, Señor, porque he cometido muchos errores, lastimando a los demás, a mí mismo y a ti, Dios. Pero hoy yo quiero cambiar. Gracias, Señor, por hacer hasta lo imposible para alcanzarme a mí. Hoy recibo ese perdón. No lo merezco, pero no se trata de ganarlo, se trata de que tú me lo regalas. Gracias, Dios, por esta nueva vida, por esta salvación, por limpiarme desde adentro, y ahora por ayudarme a llevar una vida en adoración a ti. Enséñame a través de tu palabra en la Biblia, a través de las personas que tú has puesto en mi vida. Acércame a ti todos los días y enséñame a vivir para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú acabas de hacer esa oración, bienvenido a la familia de Dios.
Un aplauso para esas personas, por favor.